Hola amigos, buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que te encuentres. Recibe un cordial saludo de paz de tu canal. Dios te espera a ti y a mí con los brazos abiertos, y mi nombre es María López. Te saludo desde esta bellísima comunidad de Lemoore, aquí en California. Hoy nos encontramos a jueves, mayo 25 del 2023. Pues después de saludarte y darte la bienvenida, dándote las gracias por estar aquí cumpliendo la cita que tenemos tú y yo en tu canal de Dios te espera a ti y a mí con los brazos abiertos, esperando que te encuentres en perfecto estado de salud en compañía de toda tu familia, que son mis mejores deseos. Y después de saludarte y darte la bienvenida, como te digo siempre, quédate a mirar todo el video y después compártelos con las personas que tú creas que se van a beneficiar al igual que tú. Esa es la misión de tu canal. Y pues nada más para decirte que espero que te agrade, no te enfades, todo es para aprender, para reflexionar, para meditar y salir de no tener esta información de nuestra Iglesia Católica y nuestra fe, para que vayamos informándonos de qué es lo que tenemos en nuestra iglesia y de qué manera nos beneficiamos como hijos de Dios al tener este conocimiento, que es necesario que cada uno de nosotros sepamos qué es lo que hay en nuestra fe católica, y para ir creciendo espiritualmente e ir comprendiendo las situaciones a las que nos enfrentamos en el mundo, con la sociedad, con las leyes. Y ahorita vas a saber el por qué te estoy diciendo todo esto. Pues sin más, como te digo, siempre le damos un día, le damos las gracias a Dios por un día más de vida, y también para volverte a recordar que a Dios se le aplaude con los brazos en alto. Al mundo es aquí, pero a Dios en alto. Y pues dándole las gracias a Dios primeramente, y a ti también en especial, como te digo siempre, con mucho cariño, con mucho respeto. Esto es para ti en agradecimiento. Este aplauso. Uno más. Y esto. Ya, sin más, es para ti. Y comenzamos rapidito porque es muchísima información. Empezamos porque el tiempo se va muy rápido y hay muchísima información. Espero no te enfades, no te molestes todo lo que es estudiar, como que no queremos, ¿no? Pero es simplemente escuchar, aprender, reflexionar. Y ahí, como te digo, siempre tienes el video para que lo mires cuantas veces sea necesario y vayas comprendiendo poco a poquito y te vayas familiarizando. Porque eso es la intención de tu canal, y que Dios quiere que tanto tú como yo sepamos. Y dice así, vamos, es mucha, pero a ver hasta donde me alcanza el tiempo. Pero lo considero todo tan importante. Pues empecemos. Esto es que todos como católicos debemos de tener en nuestra casa. Bien, esto es básico. El catecismo de la Iglesia Católica. Todo católico debemos tenerlo, porque aquí tiene todos los reglamentos, todas las leyes de lo que debemos de saber como católicos, y el diccionario también católico. Yo grandote pues lo compré, me costó como $85 hace años o un poco más, pero vienen todas las preguntas, mejor dicho, lo que significa cada cosa en la Biblia. Es muy importante, pero hay baratos, hay de diferentes precios para los bolsillos de cada quien. No es necesariamente que tengan pero era necesario que se los mostrara, y muchísimos. Pero ya sin más,
Comencemos. Esto es la doctrina social de la Iglesia en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y dice así: compendio informativo en el que se incluyen los aspectos fundamentales de la doctrina social de la Iglesia y cómo se interrelaciona con el mensaje evangélico que promueve el Catecismo de la Iglesia Católica. Y la doctrina social quiere decir lo que las leyes que están en la sociedad como hijos, como católicos, como hijos de Dios, lo que debemos de saber y cómo debemos actuar también. Lo que nos dicen, mire, pongamos mucha atención. Cuando la Iglesia cumple su misión de anunciar el Evangelio, enseña al hombre, en nombre de Cristo, su dignidad propia y su vocación a la comunión de las personas, y le descubre las exigencias de la justicia y de la paz, conformes a la sabiduría divina, a la sabiduría de Dios. En el párrafo 24-19 del Catecismo dice: la revelación cristiana nos conduce a una comprensión más profunda de las leyes de la vida social. La Iglesia recibe del Evangelio la plena revelación de la verdad del hombre. Cuando cumple su misión de anunciar el Evangelio, enseña al hombre el nombre de Cristo, su dignidad propia y su vocación a la comunión de las personas, y le descubre las exigencias de la justicia y de la paz, conformes a la sabiduría divina. En el párrafo 24-20 nos dice: la Iglesia expresa un juicio moral en materia económica y social, cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas. En el orden de la moralidad, la Iglesia ejerce una misión distinta de la que ejercen las autoridades políticas. Ella se ocupa de los aspectos temporales del bien común a causa de su ordenación al soberano bien. Nuestro fin último. Se esfuerza por inspirar las actitudes justas en el uso de los bienes terrenos y en las relaciones socioeconómicas. En el párrafo 24-21 nos dice: la doctrina social de la Iglesia se desarrolló en el siglo XIX, cuando se produce el encuentro entre el Evangelio y la sociedad industrial moderna, sus nuevas estructuras para producción de bienes de consumo, su nueva concepción de la sociedad, del Estado y de la autoridad, sus nuevas formas de trabajo y de propiedad, el desarrollo de la doctrina de la Iglesia en materia económica y social da testimonio del valor permanente de la enseñanza de la Iglesia, al mismo tiempo que del sentido verdadero de su tradición siempre viva y activa. En el párrafo 24-22 nos dice: la enseñanza social de la Iglesia comprende un cuerpo de doctrina que se articula a medida que la Iglesia interpreta los acontecimientos a lo largo de la historia, a la luz del conjunto de la palabra revelada por Cristo con la asistencia del Espíritu Santo. Esta enseñanza resulta tanto más aceptable para los hombres de buena voluntad, cuanto más inspira la conducta de los fieles. En el párrafo 24-23 nos dice: la doctrina social de la Iglesia propone principios de reflexión, extraer criterios de juicio, de orientaciones para la acción. Todo sistema según el cual las relaciones sociales les estarían determinadas enteramente por los factores económicos es contrario a la naturaleza de la persona humana y de sus actos. En el párrafo 24-24 nos dice:
Una teoría que hace del lucro la norma exclusiva y el fin último de la actividad económica es moralmente inaceptable. El apetito desordenado de dinero no deja de producir efectos perniciosos. Es una de las causas de los numerosos conflictos que perturban el orden social. Un sistema que sacrifica los derechos fundamentales de la persona y de los grupos en aras de la organización colectiva de la producción es contrario a la dignidad del hombre. Toda práctica que reduce a las personas a no ser que medios de lucro esclaviza al hombre, conduce a la idolatría del dinero y distribuye a difundir el ateísmo. Y nos dice, no podéis servir a Dios y al dinero. Eso nos lo dice en Mateo capítulo 6, versículo 24 y en Lucas capítulo 16 al 13. Y continúa. En el párrafo 24-25 nos dice, la Iglesia ha rechazado las ideologías totalitarias y ateas asociadas en los tiempos modernos al comunismo o socialismo. Por otra parte, ha reprobado en la práctica del capitalismo el individualismo y la primacía absoluta de la ley de mercado sobre el trabajo humano. La regulación de la economía únicamente por la planificación centralizada pervierte en la base los vínculos sociales. Su regulación únicamente por la ley del mercado quebranta la justicia social porque existen numerosas necesidades humanas que no tienen salida en el mercado. Es preciso promover una regulación razonable del mercado y de las iniciativas económicas, según una justa jerarquía de valores y atendiendo al bien común. En el párrafo 24-26 nos dice la actividad económica y la justicia social. El desarrollo de las actividades económicas y el crecimiento de la producción están destinados a remediar las necesidades de los seres humanos. La vida económica no tiende solamente a multiplicar los bienes producidos y a aumentar el lucro o el poder. Está ante todo ordenada al servicio de las personas, del hombre entero y de toda la comunidad humana. La actividad económica dirigida según sus propios métodos debe moverse dentro de los límites del orden moral, según la justicia social, a fin de responder al plan de Dios sobre el hombre. En el párrafo 24-27 nos dice, el trabajo humano procede directamente de personas creadas a imagen de Dios y llamadas a prolongar, unidas y para mutuo beneficio, la obra de la creación, dominando la tierra. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 1, 28. Y el trabajo es, por tanto, un deber. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Eso nos lo dice en segunda de Tesalonicenses capítulo 3 al 10. Dice, el trabajo honra los dones del Creador y los talentos recibidos. Puede ser también redentor, soportando el peso del trabajo en unión con Jesús, él, en cierta manera, con el Hijo de Dios en su obra redentora. Se muestra discípulo de Cristo llevando la cruz cada día. En la actividad que está llamado a realizar, el trabajo
puede ser un medio de santificación y una animación de las realidades terrenas en el Espíritu de Cristo. En el párrafo 24-28 nos dice: en el trabajo, la persona ejerce y aplica una parte de las capacidades inscritas en su naturaleza. El valor primordial del trabajo pertenece al hombre mismo, que es su autor y su destinatario. El trabajo es para el hombre y no el hombre para el trabajo. Cada uno debe sacar del trabajo los medios para sustentar la vida y la vida de los suyos y para prestar servicios a la comunidad humana. En el párrafo 24-29 nos dice: cada uno tiene el derecho de iniciativa económica y podrá usar legítimamente de sus talentos para contribuir a una abundancia provechosa para todos y para recoger los justos frutos de sus esfuerzos. Deberá ajustarse a las reglamentaciones dictadas por las autoridades legítimas con miras al bien común. En el párrafo 24-30 nos dice: la vida económica se ve afectada por intereses diversos con frecuencias opuestos entre sí. Así se explica el surgimiento de conflictos que la caracterizan. Será preciso esforzarse para reducir estos últimos mediante la negociación, que respete los derechos y los deberes de cada parte. Los responsables de las empresas, los representantes de los trabajadores, por ejemplo, organizaciones sindicales y, en caso necesario, los poderes públicos. En el párrafo 24-31 nos dice: la responsabilidad del Estado es la actividad económica, en particular la economía de mercado, no puede desenvolverse en medio de un vacío institucional, jurídico y político. Por el contrario, supone una seguridad que garantiza la libertad individual y la propiedad, además de un sistema monetario estable y servicios públicos eficientes. La primera incumbencia del Estado es, pues, la de garantizar esa seguridad, de manera que quien trabaja y produce pueda gozar de los frutos de su trabajo y, por tanto, se sienta estimulado a realizarlo eficiente y honestamente. Otra incumbencia del Estado es la de vigilar y encauzar el ejercicio de los derechos humanos en el sector económico. Pero en este campo, la primera responsabilidad no es del Estado, sino de cada persona y de los diversos grupos y asociaciones en que se articula la sociedad. En el párrafo 24-32 nos dice: los responsables de las empresas ostentan ante la sociedad la responsabilidad económica y ecológica de sus operaciones. Están obligados a considerar el bien de las personas y no solamente el aumento de las ganancias. Sin embargo, estas son necesarias. Permiten realizar las inversiones que aseguran el porvenir de las empresas y garantizan los puestos de trabajo. En el párrafo 24-33 nos dice: el acceso al trabajo y a la profesión debe estar abierto a todos sin discriminación. Sin discriminación injusta. Hombres y mujeres, sanos y disminuidos, autóctonos e inmigrados.
En función de las circunstancias, la sociedad debe, por su parte, ayudar a los ciudadanos a procurarse un trabajo y un empleo. El salario es el fruto legítimo del trabajo. Negarlo o retenerlo puede constituir una grave injusticia. Para determinar la remuneración justa, se han de tener en cuenta a la vez las necesidades y las contribuciones de cada uno. El trabajo debe ser remunerado de tal modo que se den al hombre posibilidades de que él y los suyos vivan dignamente su vida material, social, cultural y espiritual, teniendo en cuenta la tarea y la productividad de cada uno, así como las condiciones de la empresa y el bien común. El acuerdo de las partes no basta para justificar moralmente el importe del salario. En el párrafo 2435 nos dice: la huelga es moralmente legítima cuando se presenta como un recurso inevitable, si no necesario para obtener un beneficio proporcionado. Resulta moralmente inaceptable cuando va acompañada de violencia o también cuando se lleva a cabo en función de objetivos no directamente vinculados a las condiciones de trabajo o contrarios al bien común. En el párrafo 2436 nos dice: es injusto no pagar a los organismos de seguridad social las cotizaciones establecidas por las autoridades legítimas. La privación de empleo a causa de la huelga es casi siempre para su víctima un atentado contra su dignidad y una amenaza para el equilibrio de la vida. Además del daño personal padecido, de esa privación se derivan riesgos numerosos para su hogar. Justicia y solidaridad entre las naciones. En el párrafo 2437 nos dice: en el plano internacional, la desigualdad de los recursos y de los medios económicos es tal que crea entre las naciones un verdadero abismo. Por un lado están los que poseen y desarrollan los medios de crecimiento y por otro los que acumulan deudas. En el párrafo 2438 nos dice: diversas causas de naturaleza religiosa, política, económica y financiera confieren hoy a la cuestión social una dimensión mundial. La solidaridad es necesaria entre las naciones cuyas políticas son ya independientes. Es todavía más indispensable cuando se trata de acabar con los mecanismos perversos que obstaculizan el desarrollo de los países menos avanzados. Es preciso sustituir los sistemas financieros abusivos, sino usureros, las relaciones comerciales inicuas entre las naciones, la carrera de armamentos por un esfuerzo común para movilizar los recursos hacia objetivos de desarrollo moral, cultural y económico, fijando de nuevo las prioridades y las escalas de valores. En el párrafo 2439 nos dice: las naciones ricas tienen una responsabilidad moral grave respecto a las que no pueden por sí mismas asegurar los medios de su desarrollo
o han sido impedidas de realizarlo por trágicos acontecimientos históricos. Es un deber de solidaridad y de caridad. Es también una obligación de justicia si el bienestar de las naciones ricas procede de recursos que no han sido pagados justamente. En el párrafo 2440 nos dice: la ayuda directa constituye una respuesta apropiada a necesidades inmediatas, extraordinarias, causadas, por ejemplo, por catástrofes naturales, epidemias, etc. Pero no basta para reparar los graves daños que resultan de situaciones de indigencia, ni para remediar de forma duradera las necesidades. Es preciso también reformar las instituciones económicas y financieras internacionales. Para que promuevan mejores equitativas con los países menos desarrollados. Es preciso sostener el esfuerzo de los países pobres que trabajan por su crecimiento y su liberación. Esta doctrina exige ser aplicada de manera muy particular en el ámbito del trabajo agrícola. Los campesinos, sobre todo en el tercer mundo, forman la masa preponderante de los pobres. En el párrafo 2441 nos dice: acrecentar el sentido de Dios y el conocimiento de sí mismo constituye la base de todo desarrollo completo de la sociedad humana. Este multiplica los bienes materiales y los pone al servicio de la persona y de su libertad. Disminuye la miseria y las explotaciones económicas. Hace crecer el respeto de las identidades culturales y la apertura a la trascendencia. En el párrafo 2442 nos dice: no corresponde a los pastores de la iglesia intervenir directamente en la actividad política y en la organización de la vida social. Esta tarea forma parte de la vocación de los fieles laicos, que actúan por su propia iniciativa con sus conciudadanos. La acción social puede implicar una pluralidad de vías concretas. Deberá atender siempre al bien común y ajustarse al mensaje evangélico y a la enseñanza de la Iglesia. Pertenece a los fieles laicos y a la enseñanza de la Iglesia. Pertenece a los fieles laicos animar con su compromiso cristiano las realidades y en ellas procurar ser testigos y operadores de paz y de justicia. En el párrafo 2443 y nos dice: el amor de los pobres. Dios bendice a los que ayudan a los pobres y reprueba a los que se niegan a hacerlo. A quien te pide, da. Al que desee que le prestes algo, no le vuelvas la espalda. Gratis lo recibiste, dalo gratis. Eso nos lo dice el Mateo capítulo 10 y 8. Jesucristo reconocerá a sus elegidos en los que hayan hecho por los pobres la buena nueva anunciada a los pobres. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 11, versículo 5, y en Lucas capítulo 4, 18.
es el signo de la presencia de Cristo. El amor a los pobres. En el párrafo 2444 nos dice: el amor de la iglesia por los pobres pertenece a su constante tradición. Está inspirado en el Evangelio de las Bienaventuranzas, en la pobreza de Jesús y en su atención a los pobres. El amor a los pobres es también uno de los motivos del deber de trabajar con el fin de hacer partícipe al que se halla en necesidad. Eso lo encontramos en Efesios capítulo 4, 28. No abarca solo la pobreza material, sino también las numerosas formas de pobreza que son cultural y religiosa. En el párrafo 2445 nos dice: el amor a los pobres es incompatible con el amor desordenado de las riquezas o su uso egoísta. Ahora bien, vosotros, ricos, llorad y dad alaridos por las desgracias que están para caer sobre vosotros. Vuestra riqueza está podrida y de vuestros vestidos están apolillados. Vuestro oro y vuestra plata están tomados de herrumbre, y su herrumbre será testimonio contra vosotros y devorará vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado riquezas en estos días que son los últimos. Mirad, el salario que no habéis pagado a los obreros que segaron vuestros campos está gritando. Vuestros campos está gritando. Y los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido sobre la tierra regaladamente y os habéis entregado a los placeres. Habéis hartado vuestros corazones en el día de la matanza. Condenasteis y matasteis al justo. Él no os resiste. Y en el párrafo 2446 nos dice: Juan Crisóstomo lo recuerda vigorosamente: no hacer participar a los pobres de los propios bienes es robarles y quitarles la vida. Lo que tenemos no son nuestros bienes, sino los suyos. Satisfacer ante todo la exigencia de la justicia, de modo que no se ofrezca como ayuda de caridad lo que ya se debe a título de justicia. Cuando damos a los pobres las cosas indispensables, no les hacemos liberalidades personales, sino que les devolvemos lo que es suyo. Más que realizar un acto de caridad, lo que hacemos es cumplir un deber de justicia. Eso nos lo dijo Gregorio Magno. En el párrafo 2447 nos dice: las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. Instruir, aconsejar, consolar, confortar son obras de misericordia espiritual, como perdonar y sufrir con paciencia. Las obras de misericordia corporal consisten especialmente en dar de comer al hambriento, dar techo a quien no lo tiene, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y a los presos, enterrar a los muertos. Entre estas obras, la limosna hecha a los pobres es uno de los principales testimonios de la caridad fraterna. Es también una práctica de justicia que agrada a Dios. El que tenga 2 túnicas, que las reparta con el que no tiene. El que tenga para comer,
que haga lo mismo. Eso nos lo dice en Lucas capítulo 3 al 11. Dad más bien en limosna lo que tenéis, y así todas las cosas serán puras para vosotros. Eso nos lo dice en Lucas capítulo 11, 41. Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos o hartaos, pero no les deis lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? En el párrafo 24-48 nos dice, bajo sus múltiples formas, indigencia material, opresión injusta, enfermedades físicas o psíquicas, y por último, la muerte, la miseria humana, es el signo manifiesto de la debilidad congénita en que se encuentra el hombre tras el primer pecado y de la necesidad de salvación. Por ello, la miseria humana atrae la compasión de Cristo Salvador, que la ha querido cargar sobre sí e identificarse con los más pequeños de sus hermanos. También por ello, los oprimidos por la miseria son objeto de un amor de preferencia por parte de la Iglesia que, desde los orígenes y a pesar de los fallos de muchos de sus miembros, no ha cesado de trabajar para aliviarlos, defenderlos y liberarlos. Lo ha hecho mediante innumerables obras de beneficencia que siempre y en todo lugar continúan siendo indispensables. Y aquí están las siglas CDF y luego Libertatis Conscientia 68. En el párrafo 24-49 nos dice, en el Antiguo Testamento, toda una serie de medidas jurídicas, año jubilar, prohibición del préstamo a interés, retención de la prenda, obligación del diezmo, pago del jornalero, derechos de rebusca después de la vendimia y la siega, responden a la exhortación, eso nos lo dice Deuteronomio. Ciertamente, nunca faltarán pobres en este país. Por esto te doy yo este mandamiento a ti y a mí. Debes abrir tu mano a tu hermano o a aquel de los tuyos que es indigente y pobre en tu tierra. Esto nos lo dice en Deuteronomio capítulo 15 y 11. Jesús hace suyas estas palabras, porque pobres siempre tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Eso nos lo dice en Juan capítulo 12 y 8. Con esto no hace caduca la vehemencia de los oráculos antiguos, donde dice, comprando por dinero a los débiles y al pobre por un par de sandalias. Eso lo encontramos en Amós capítulo 8 y 6, sino nos invita a reconocer su presencia en los pobres que son sus hermanos. Esto nos lo dice en Mateo capítulo 25 y 40. Y ya, dice, en el día en que su madre le reprendió por atender en la casa a pobres y enfermos, Santa Rosa de Lima le contestó, cuando servimos a los pobres y a los enfermos, servimos a Jesús. No debemos cansarnos de ayudar a nuestro prójimo, porque en ellos servimos a Jesús. Esto lo dijo Santa Rosa de Lima. Y ya para finalizar, después de tanta información, que espero que ahí es un tesoro que tú tienes ahí, vas a tener ahí en tu casa con este video, para que sepas, que tengas información de lo que es el catecismo de la Iglesia, del catecismo social de la Iglesia Católica, a nosotros, nuestros derechos, nuestros deberes, lo que nos protege como sociedad, cómo actuamos con los demás, si somos patrones, si somos empleados, cómo debemos
debemos de tratar nuestros derechos como hijos de Dios. La iglesia por eso tiene el catecismo social de la iglesia, por eso se llama así, social, de sociedad, el mundo. Nosotros los hijos de Dios, católicos. Entonces ya, hacer un resumen a todo esto, dice, con esto finalizo, y hay mucho que reflexionar. No te enfades, no seas flojo, pon atención, en vez de estar escuchando cualquier otra cosa, empieza a saber de tu fe, de lo que tú tienes derecho y de lo que también tus obligaciones como sociedad, el comportamiento que tenemos que tener los unos a los otros como hijos de Dios, el ayudarnos, el no ser abusivos, como siempre lo estoy diciendo, es como hijos de Dios tener compasión y misericordia como Dios lo tiene para con cada uno de nosotros. Y dice, un resumen, en el 24:50 nos dice, no robarás. Eso nos lo dice en Deuteronomio capítulo 5, el 19. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los rapaces heredarán el reino de Dios. Si yo robo, si yo soy avaro, no voy a ir al reino de los cielos. Aquí lo está diciendo, no robarás. Y nos dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los rapaces heredarán el reino de los cielos. Eso nos lo dice también en 1 Corintios capítulo 6 al 10. En el 24:51 nos dice, el séptimo mandamiento prescribe la práctica de la justicia y de la caridad en el uso de los bienes terrenos y los frutos del trabajo de los hombres. Tenemos que ser justos. En el 24:52 nos dice, los bienes de la creación están destinados a todo el género humano. El derecho a la propiedad privada no anula el destino universal de los bienes. En el 24:53 nos dice, el séptimo mandamiento prohíbe el robo. El robo es la usurpación del bien ajeno contra la voluntad razonable del dueño. Cuando se lo quitas a fuerzas, por eso es robo. En el 24:54 nos dice, toda manera de tomar y de usar injustamente el bien ajeno es contraria al séptimo mandamiento. La injusticia cometida exige reparación. La justicia conmutativa impone la restitución del bien robado. Si uno roba algo, tiene uno que reparar el daño. Lo que robó lo tiene uno que regresar. En el 24:55 nos dice, la ley moral la ley moral proscribe los actos que, con fines mercantiles o totalitarios, llevan a esclavizar a los seres humanos, a comprarlos, venderlos y cambiarlos como mercancía. Esa es una ley moral. En el párrafo 24:56 nos dice, el dominio concebido por el Creador sobre los recursos minerales, vegetales y animales del universo no puede ser separado del respeto de las obligaciones morales frente a todos los hombres. Así es de que con toda esta maravillosa información que recibiste tú y yo también, tenemos que sentirnos muy orgullosos de tener todo lo que tenemos en nuestra iglesia y todo lo que es, en pocas palabras, el ser un digno hijo de Dios. Tenemos leyes que nos protegen, responsabilidades que también tenemos que cumplir para ser buenos, el ser equitativo, el ser compasivo, el ponerte, como siempre estoy diciendo, ponerte en el lugar del otro, el ser justo, el ser bueno. Pero eso se nos olvida con el poder,
con el dinero, con la avaricia, el querer ser yo el que tenga lo mejor. Pero no, el amor es dar tu 100% para el otro, para que el otro esté bien, para que el otro no sufra. Pero ¿cuánto nos falta? Pero esto es demasiada información, pero yo considero que tenemos que empezar a no molestarte a escuchar tanto, porque estamos programados a que nada más es algo que nos haga reír, que nos haga sentirnos bien. No, necesitamos mucha información. En primer lugar, como hijos de Dios, como seres humanos, porque por la ignorancia es que nos pasan muchas cosas, porque no sabemos las leyes, ni lo que nos beneficia, ni lo que nos destruye, porque no estamos informados. Ya es tiempo que cambiemos el chip, ya es tiempo de que nos despertemos, que no estemos dormidos, que no estemos cansados. La edad no es un impedimento. Es la necesidad de querer saber para ayudarte tú y ayudar a los otros, no para fregar a los otros. Es ayudarnos con una persona que sabe. ¿Por qué creen que los ricos tienen? Porque saben cómo manejar todas las situaciones. Y como nosotros no sabemos, pues somos los borreguitos, somos los que nos dicen ponte ahí y agáchate ahí. Y ahí está uno como el avestruz. No. Pero ¿por qué estamos así? ¿Por qué cuando alguien nos dice algo no nos defendemos? Porque tenemos miedo, porque no sabemos qué debemos decir, cuáles son nuestros derechos, tanto en la iglesia como ser humano, como en la sociedad misma. Necesitamos informarnos, necesitamos instruirnos de todo, y esto es el catecismo social de la iglesia. Entonces, yo no me canso de darle gracias a Dios de que esta hambre nunca se me termina a mí, cada vez es más y más y más. Esto tengo años y años de que Dios me ha puesto para que esa hambre que tengo yo de saber de Él, el por qué, y me falta tanto. Claro que no me lo sé de memoria, pues ni que fuera, ¿qué? Pero debería tener el conocimiento de saber de qué se trata todo esto. No estar ahí nada más como nos pintan a los mexicanos. Me dirijo yo a la comunidad mexicana porque yo soy mexicana. ¿Cómo nos pintan todos en el mundo? Cuando dicen un mexicano, ¿cómo es? Es el que está, el borrachito que está ahí con el sombrerote, ignorante con la botella ahí tirado y que no sabe ni cómo se llama. No. Todo mundo tenemos la capacidad de aprender, de saber. Yo no tengo estudio, yo nada más fui a la primaria en México, 6º año de primaria, fue lo único que tuve. Porque no podía pagar escuela. Pero el hecho de que yo nada más haya estado en la primaria no me ha impedido aprender todo porque yo tengo hambre de aprender. Yo quiero saber y por eso admiro a las personas que saben, que tienen conocimiento de los estudios. Yo pongo mucha atención a la persona que sabe. Me gusta estar rodeada de personas que saben en la televisión, en todo. Yo estoy escuchando a los expertos, a los que saben. ¿Para qué me voy a juntar con uno más tonto que yo? Y no es porque lo esté denigrando, pero ¿qué voy a sacar yo de una persona que sepa menos que yo? ¿De qué manera me voy a beneficiar? No, tenemos que estar aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo para poder ayudar a otros. Pero la decisión, como siempre estoy diciendo, uno es el que toma la decisión. Y yo tengo hambre de aprender hasta el último día de mi vida. Y de todo, para saber de todo, para que no esté ignorante, para que sepa cómo está todo, hacia dónde me tengo que dirigir, hacia dónde tengo que voltear cuando vea el peligro, cuando me tenga que defender. Dios me ha dado las herramientas y todavía yo me digo pobrecito o pobrecita. No, pobrecita porque no me esfuerzo, porque no quiero superarme, porque no quiero aprender, porque soy dependiente, quiero que otra gente me haga las cosas. No, eso es ser uno inútil. Una persona que está
que depende de otra persona, esa persona va a sufrir muchísimo porque no sabe hacer nada por sí sola. Pero una persona, aunque uno ha llorado, como en mi caso, he aprendido, me han humillado, me han pateado, es un decir de pateado, pero quiere decir que la vida, me he enfrentado a todo, pero le doy gracias a Dios porque por ese sufrimiento y tanto que he tenido que pasar, soy la mujer que soy hoy. Que no le tengo miedo a nada, a la vida no le tengo miedo. Nada más le digo a Dios, Señor, tú estás conmigo, ¿qué me puede pasar? Si yo estoy haciendo mi parte de lo que tú me dices y tú estás al pendiente de todo, pero yo estoy agarrada de ti y tú por eso me llega toda la información para yo así lo interpreto, que es la manera en que el Señor me está a mí haciendo saber, ahí te van las herramientas, el conocimiento, aprende conmigo, aquí estoy, pídeme a mí, yo te la doy todo esto, no es casualidad, tú también tienes todo esto que tú también lo puedes hacer, saber, pero tienes que buscar, tienes que saber qué te interesa, de qué manera te vas a beneficiar tú y no nada más tú, a los demás, porque esa es nuestra obligación como hijos de Dios, no nada más uno beneficiarse, por eso se los estoy compartiendo, porque esa es mi obligación, compartir el conocimiento, las cosas de Dios, lo que Él me ha dado, compartirlo con ustedes para que ustedes también lo sepan, de perdida que pongan atención, escuchen y no digan que no hay excusa, ahí tienen la información. Depende de ustedes si la toman o la dejan. O les entra por un oído y les sale por el otro. Es decisión tuya. Pero este canal es para esto. Para irnos formando, aprendiendo con mis experiencias de vida. Le varío, pero tenemos que hablar de todo, de las cosas de Dios. ¿Qué es lo que le pasa a uno? Los problemas por lo que uno pasa, a lo que se ha enfrentado, cómo Dios se manifiesta. Y esa es una manera de manifestarse. Esto es que te está diciendo, te estoy hablando a ti que me estás mirando, te estoy dando a ti la información a ti para que sepas. Entonces, pero cada quien, bueno, pues ya con esto me despido, ya me dio hasta calor, de por sí que sudo tanto, y más el tiempo ahorita de... Pero pues, espero no enfadarlos, aprovechen todo este conocimiento que se les está dando, no lo echen a la basura, empiecen a hacer un cambio en su vida, a ser una persona que sepa más de las cosas de Dios y lo que está para tu beneficio y para los demás. Entonces, pues con esto me despido. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Bendición para ti y toda tu familia. Te espero el próximo video con más información. No sé de qué te voy a hablar, pero de todas maneras todo es relacionado de las cosas de Dios. De una manera u otra, todo es relacionado de las cosas de Dios. Entonces, sin más, me despido desde esta bellísima comunidad de Lemoore, aquí en California. Mi nombre es María López. Me despido y te deseo lo mejor y hasta la próxima. Que Dios te acompañe, que Dios te bendiga. Adiós.